Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar de PropTech y Open Banking. Me presento, mi nombre es Axel, voy a estar moderando este webinar y les platico un poco. Yo estoy actualmente como BDR en Belvo y me toca mucho como tener contactos con casos de usos nuevos y como entender cómo esos se alinean, digamos, a la línea que tenemos sobre Open Banking. Y cada vez es más notorio que el sector PropTech no solamente viene con toda Latinoamérica, sino que ya empieza a ser una mancuerna que a través de la data puede como crear diversas cosas y resolver problemáticas que existen hoy en día. Entonces, hoy vamos a estar platicando un poquito sobre eso, pero no solo ahí, sino también queremos entender un poco cuáles son las innovaciones que hay, cuáles son los retos más grandes, cuál es el futuro del sector PropTech también, y cómo el Open Banking de repente también se vuelve una pieza importante dentro de todo esto, ¿no? Entonces, para hacerlo mucho más dinámico y con gente experta en el sector, tenemos dos invitados el día de hoy. Primero les presento a Bernardo Silva, quien es CEO y cofundador de Llave. Y también tenemos a Mauricio Villarreal, que es cofundador y CEO de Casa Bravo. Entonces, me gustaría primero que se presentaran Bernardo, Mauricio, y nos platiquen un poquito sobre Llave y sobre Casa Bravo. Si quieres, Bernardo, platícanos primero. Claro, pues muchas gracias, Axel. Gracias, Abelo, por la invitación. Soy Bernardo Silva, soy cofundador de Llave. Llave es voy a llamar como una financiera digital que solo se enfoca en créditos hipotecarios. Entonces estamos literalmente ahí como a la mitad entre fintech y proptech, ¿no? Precisamente por la lógica de nuestro foco nada más de créditos hipotecarios. Llevamos un poquito más de 4 años en el mercado, ¿no? Y hemos originado más o menos a la fecha un poquito más de 1,100 millones de pesos. Y pues, ¿qué es con eso? Perfecto, buenísimo, pues bienvenido. Y Mauricio, cuéntanos un poquito sobre Casa Bravo. Buenísimo, pues encantado de estar aquí, Axel. Mil gracias igual por la invitación de parte de Belvo. Soy Mauricio Villarreal, cofundador de Casa Bravo. Casa Bravo somos una plataforma de financiamiento alternativo de vivienda. Igual estamos en la intersección entre FinTech y PropTech, un poco como Smart Lending. Y estamos enfocados en brindar un producto de renta con opción a compra, en donde nosotros ayudamos a que nuestros clientes comiencen a vivir antes en la casa que quieran comprar, mientras construyen su enganche y se preparan para una hipoteca y después convertirse en propietarios, ¿no? Buenísimo. Y yo creo que algo que tienen en común los dos proyectos, digo, en sus diferentes posiciones, es que justo ya le apuestan más como a la parte tecnológica en diferentes aspectos y a crear quizás nuevos modelos que a lo mejor no eran tan tradicionales en lo que conocemos del sector inmobiliario, ¿no? Mi primera pregunta para ustedes sería, digo, yo creo que todos lo sabemos, estamos en un contexto muy particular. La pandemia ha traído como muchos cambios y muchas reestructuraciones. ¿Cuál dirían que, tomando en cuenta este contexto, es el estado actual del sector PropTech en México? Sí, bueno, un poco, digo, la parte de PropTech, creo que en México, digo, aunque ha venido creciendo los últimos años, aún sigue pues, bastante joven, con muchas oportunidades o muchos productos que desarrollar, ¿no? Comparado contra otros mercados. Y bueno, en cuestión de la pandemia, creo que obviamente ha sido una época difícil para muchos, pero que ha abierto las puertas o ha dado oportunidades al sector en diferentes partes para crecer, ¿no? Vemos que la población empieza a adoptar más y más la tecnología, dadas las nuevas condiciones de trabajo, etcétera. En nuestro sector particular hay cambios en las necesidades de vivienda, ¿no? En donde, digo, en casos particulares nos pasa que ya no buscan propiedades tan cerca de sus centros de trabajo, sino que están enfocados en tener mayores espacios y en lugares un poco más remotos, pero pues, priorizando esta parte de un hogar pues, más grande, más cómodo y pues le dan mucho más valor al estar en su casa. Y pues bueno, también
las partes como feas que ha ocasionado en la pandemia de problemas financieros o partes restrictivas en el sector tradicional de hipotecas, etcétera, pues también crea oportunidades de cómo dar soluciones a problemas de liquidez con los activos más grandes que son las casas, o soluciones como nosotros en donde con ahorros menores puedes comenzar a adquirir tu casa mientras que te preparas ahora sí para una hipoteca. Entonces, pues, creo que hay varias dinámicas que han hecho que estas PropTechs se adopten, ¿no? Igual en la parte de búsqueda de propiedades, toda la parte más digital, con la parte de mejorar experiencias de clientes, con los tours virtuales, el manejar con tecnología pues, equipos más grandes para ayudar a vender, comprar casas más rápidos, pues también ha ayudado a que se adopte mejor. Totalmente, ¿no? Y yo creo que ahí, digo, como bien sabemos, en todas las crisis o en todos los cambios, siempre como hay ciertos puntos de oportunidad que creo que es donde empiezan a generar como nuevos modelos de negocio, ¿no? Y algo que creo que fue muy evidente en el sector inmobiliario fue esta tendencia a, si ya veníamos como utilizando ciertos medios digitales para crear este tipo de procesos, pues ahora ya fue casi que obligatorio, ¿no? Sobre todo los primeros meses, yo creo que en Latinoamérica nos tocó vivirlo mucho, pero Bernardo, desde Llave, ¿cómo lo han vivido ustedes? Coincido con muchos de los comentarios de Mauricio. O sea, la realidad es que PropTech en México pues, está pues, todavía muy temprano. O sea, lo que sí estás viendo cada vez más y más es muchas más startups naciendo, muchas más inversiones importantes, ¿cómo se llama? En este segmento de fondos de Venture Capital. Y la razón por la cual pues, eso sucede es porque pues, históricamente la industria inmobiliaria pues, ha usado pues, como que muy poquita tecnología para sus procesos, ¿no? Eh, pues ahorita cada vez ves más, o históricamente antes, si quieres, veías mucha más tecnología en esfuerzos más top funnel, pero ahorita lo que está pasando, y esto pues, es súper interesante para todos, es que ya incluso cada vez hay más opción de tecnología en cosas más bottom funnel, ¿no? Y por bottom funnel me refiero cuando estás más cerca de la transacción, ¿no? Entonces, pues ves a más tech-enabled brokers, ves más empresas pues, como nosotros, como originadores digitales, ves, ¿cómo se llama? Pues más avalúos virtuales, ves, ahorita Mauricio está diciendo estas necesidades de liquidez, pero ves cada vez más iBuyers, etcétera, ¿no? Y la verdad es que eso es bueno, a todos nos conviene, porque lo que acaba pasando es que así como en la industria fintech pasa mucho que pues como que las startups hacen muchas alianzas con los incumbents, y con estos, y por incumbents me refiero a los bancos grandotes, pues lo mismo está pasando en la industria PropTech, ¿no? Las startups están haciendo muchas más alianzas, pues con los desarrolladores grandes que existen, con las inmobiliarias grandes que existen, porque pues al final lo que haces es que fortaleces mucho el ecosistema porque pues, con la tecnología le metes muchísima eficiencia a la industria, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues, puesto de PropTech va a dar para muchos años más porque pues todavía estamos en pañales y la verdad es que es una industria complicada, todavía con muchas cosas manuales, pero pues, se vienen cambios pues importantes. Pero con mucho potencial, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, creo que coincido con ambos. Estamos viendo como los primeros pasos de lo que se viene prácticamente fuerte. Y ya, digo, medio contestaron mi siguiente pregunta, que era, mencionan como la parte digital, pero quisiera saber si hay otra diferencia importante entre lo que es el sector inmobiliario actual, cómo está, y toda esta tendencia más hacia PropTech. ¿Detectan algo más como que hay ahí de diferente? Claro, creo que o sea, va a sonar muy simplista, pero pues, es básicamente pues, toda pues, la automatización de procesos y de workflows que a lo mejor el consumidor final pues no lo ve, pero pues atrás hay muchísimas automatizaciones. O sea, creo que un ejemplo muy, muy, muy simplista podría ser la evaluación de los inmuebles, ¿no? O sea, hoy en día cada vez hay más y más herramientas que con tecnología pues, permiten que evalúes los inmuebles de una manera mucho más acertada, ¿no? El consumidor final pues a veces decía, oye, pues antes existía un avalúo que me decía cuánto vale la casa, ahora hay un avalúo que me dice cuánto vale la casa, el producto final es muy parecido, Uh -huh.
pero lo que no ven es que abajo de eso, o sea, ese es como que el producto final y la punta del iceberg, abajo de eso hay muchísimo trabajo que cada vez está pues más y más automatizado. Y quizás otra dimensión que también cambia mucho es que cada vez hay más fuentes de información. Y entonces también al tener más fuentes de información o más data, pues puedes nuevamente como que pues, pues automatizar ciertas decisiones o parametrizar ciertas decisiones que te permitan, pues, ¿cómo se llama? Pues entregar a lo mejor el mismo producto final por una manera más eficiente, ¿no? Y ahí es, pues obviamente un buen segue pues, para lo de Velo, ¿no? Que es literalmente pues, fuentes de información, ¿no? O sea, no sé, luego que nos cuente Mauricio cómo lo usan y luego yo les cuento cómo nosotros usamos, pero ahí es esa información disponible que te ayuda a la automatización de las decisiones. Sí, ¿Cómo ves exacto. tú, Y creo Mauricio? que, digo, de mi lado, o sea, yo algo que veo, o sea, de cómo empezaron, ponte las PropTechs, chance en un principio contra lo que se ve ahorita, como muchas startups empiezan entrando, aparte, a la parte de disrumpir al sector tradicional, pero como decía Bernardo, también empiezan a salir nuevas soluciones que apoyan, que ayudan al sector tradicional pues, a crecer, a ser mucho más eficientes. Eh, y pues creo que estoy muy de acuerdo con Bernardo, o sea, el tener estas nuevas compañías, estas nuevas soluciones de PropTech realmente hace que el sector sea más ágil, sea mucho más eficiente y que podamos crecer, ¿no? El tema de, pues digo, el poder eficientar procesos, el ser mucho más formales, en los temas de brokeraje, tener todo más controlado o en el financiamiento ser más rápidos originando con mucho mejor acceso a la información, pues hace que también, digo, al final, como dice Bernardo, chance el producto final es el mismo, pero tanto la institucionalización del sector como la experiencia del cliente puede ir mejorando, ¿no? Que también da mucho más confianza a estas nuevas empresas que vienen y que a agentes tradicionales pues, les puede brindar herramientas para pues, seguir compitiendo, ¿no? contra estas nuevas compañías. Totalmente. Y yo ahí sí, creo que al final, pues sí, el impacto más instantáneo, digámoslo así, lo vemos como manera interna, ¿no? En el que podemos eficientar procesos, como bien decías tú, Bernardo, a lo mejor el avalúo para el cliente es el mismo, pero el proceso es más rápido. Pero yo sí creo que como en un segundo punto o en una segunda fase, sí impacta a nivel experiencia a los usuarios, ¿no? Porque el poder ser ágil en ciertos procesos hace que te puedas enfocar mejor en la experiencia, en desarrollar cosas que si bien el sector inmobiliario va avanzando, creo que los que lo hemos vivido más de cara como usuarios, sí hay como mucho potencial en que la experiencia sea mejor y creo que parte desde que los procesos internos puedan Sí, eficientarse claro. por diferentes medios, ¿no? Sí, o sea, ahí, a ver, al final todo impacta el Customer Journey bastante, ¿no? Y Exacto. además también le impacta en el costo. Entonces, para efectos de un cliente, a lo mejor una transacción que antes tardaba algunos meses, pues se redujo en algunas semanas. Y a lo mejor una transacción que costaba X dinero, pues se redujo en un 20-30%. Exacto. Entonces, eso sí, sí lo ven. Es difícil a veces para el consumidor entender esa relación, pero quienes sí Exacto. lo entienden son todos los que jugamos en este sistema, ¿no? En este ecosistema. Todos los desarrolladores lo ven, nosotros lo vemos, las inmobiliarias los ven, los bancos lo ven, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Buenísimo. Y, Al como, final, y con esa parte de reducir costos y todos operativos, es algo que también empiezas a transferirle a clientes esos ahorros, por así decirlo, para hasta competir más y ser este, pues mejor y como servicio, como producto para ellos. totalmente, te vuelves más competitivo, ¿no? Y a lo mejor el cliente no necesariamente se les sabe señalar por qué o cómo están tus procesos, pero se queda contigo, que es lo que creo que buscamos, ¿no? A nivel empresa. ¿Y cuáles dirían que ahorita, o sea, el día de hoy, sobre todo más desde sus perspectivas, son los retos principales o las barreras que está enfrentando el sector? Pues a ver, cada quien sea un poquito diferente. O sea, bueno, o sea, al final nosotros participamos dando el crédito hipotecario, pero pues el crédito hipotecario es, lo voy a llamar como un habilitador, ¿no? Un enabler para que se haga la transacción de la compraventa. Entonces, la realidad es que pues, las compraventas juegan como que hay varios jugadores que siguen siendo pues todavía muy, lo voy a llamar desde regulados hasta cierto punto, pues
todavía no tan innovadores. Entonces, específicamente, pues voy a hablar del proceso de la notaría, ¿no? O sea, la notaría, el proceso que juega la notaría, que además está, pues hasta cierto punto regulado por todo este tema del registro público de la propiedad y eso, pues es una barrera, pues que es difícil cambiar, ¿no? Porque es algo que tiene que venir pues desde el gobierno pues poco a poco ves algunas entidades intentando meterle pues un poquito de eficiencia a esta parte de la notaría, pero pues es algo que es lento en México y en todo el mundo, ¿eh? O sea, Sí, totalmente. no quiero agarrar y decir, oye, pues es algo exclusivo para México. No, es para todo el mundo. Entonces, eso pues a nosotros nos pesa muchísimo, ¿no? Porque pues, nos podemos ir a la parte muy técnica, pero pues, lo que acaba pasando es que tú puedes hacer una parte del proceso muy bien, hacer un customer journey espectacular, muy digital, muy centrado en el usuario, y esa experiencia de usuario se puede ver pues, arruinada por un detallito que es totalmente pues, regulatorio, que pues, difícilmente lo vas a cambiar, ¿no? Entonces, eso es a nosotros lo que más trabajo nos cuesta y pues hay ciertas nuevamente entidades que están empujando por cada vez pues, tener cosas más pues, digitales o hacer los procesos un poquito más rápido. Totalmente, totalmente. Y ahí, como tú bien dices, tú a lo mejor vas a una velocidad súper rápida y tienes todo listo, pero hay ciertas cosas que pues, ya no quedan en tus procesos y que sí van para ahí. O sea, entiendo que al final hay mucha modernización en muchos, pero bueno, mover una institución de muchos años contra una startup que lleva, o sea, entiendo ahí donde el ritmo no queda como muy parecido y sí suena como un reto interesante. Mauricio, ustedes ¿cuál dirías que es el reto principal al que se enfrentan? Sí, digo, creo que sí, igual estoy muy de acuerdo en la parte de Bernardo, la parte de cierre, ¿no? De que en nosotros podemos comprar una casa, hacer oferta de compraventa y ya estar listos para mudar a nuestro cliente en un día y tenemos que esperar un mes, etcétera, para que se puedan hacer todos esos procesos que no dependen de nosotros. Pero bueno, creo que de todas formas, o sea, más particular, bueno, más como, perdón, más generales, o sea, yo veo distintos retos. Una parte pues, es en la necesidad, ¿no? De los clientes. No le digo, aunque el sector hipotecario es enorme, eh, siguen habiendo, o sea, bastante población desatendida, ¿no? En donde con el uso de tecnología, con el uso de nuevas fuentes de datos, tenemos que ayudar a crear o productos hipotecarios nuevos o nuevas soluciones financieras para poder atender a este segmento que en sí la banca tradicional no, pues, todavía no les da acceso, ¿no? Aquí puede ser en la parte de profesionistas independientes, que cómo le haces para comprobar toda la parte de sus ingresos, necesitas mucha más historia financiera, muchos más datos, muchos más puntos para poder calificarlos. Eh, Después, en la parte de avalúos, ¿no? En toda la parte para transaccionar de nosotros, ¿no? Que a nosotros al final compramos las casas. ¿Cómo, cómo tener data más transparente? En donde aquí no hay un histórico, un acervo de datos transaccionales digitales, de transacciones de vivienda digitales, donde nosotros podamos hacer o otras empresas, otras PropTechs que hacen estos avalos digitales que puedan tener muchos más puntos de partida para hacer estas valoraciones, sino que lo tienen que empezar a hacer desde que nacen y empezar a recopilar todos los datos conforme lo van haciendo y chance de otros tipos de fuentes, ¿no? Como de listados, etcétera, que pues tardan un tiempo ahora sí que en educarse los modelos para tomar estas decisiones. Y pues obviamente, digo, al ser startups, nosotros debemos de ser pues confiables, ¿no? Contra todos estos bancos gigantes, contra un Smart Lending, contra un Casa Bravo, contra estos startups que empiezan a disruptir, pues nos tenemos que posicionar, ¿no? Y esto es en la parte en donde entra que con tecnología tenemos que brindar mejor experiencia a usuario,
posicionamiento, cómo nos aliamos con otras partes del sector tradicional, cómo educamos a la gente de nuestros productos y pues ayudarlos a tomar una de las decisiones financieras más grandes, ¿no? de su vida. Buenísimo. Un favorzote, porque veo que nos están haciendo un par de preguntas. Si quieren, las pueden, para la audiencia, los pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas y vamos a tener un espacio también para platicar sobre eso. Y volviendo a, sí, creo que parecen buenos retos y creo que aquí lo interesante en este tipo de modelos nuevos es entender cómo darles la vuelta, ¿no? Creo que es el que nos hace como, es la misma pregunta que nos planteamos todos los días y vamos encontrando como un camino interesante. Hay un punto que me llama mucho la atención sobre el sector PropTech en general y que entiendo que parte de lo que busca en sus diferentes modelos es crear un poco más de inclusión financiera directamente con los usuarios, ¿no? Desde sus diferentes modelos. En el caso de Llave y de Casa Bravo, ¿cómo impactan estas soluciones en ese aspecto a los usuarios? Si quieres, empezamos contigo, Bernardo. Sí, yo creo que Mauricio, o más bien Casa Bravo, es mejor, o su visión de empresa creo que le ayuda más a parte de inclusión financiera. O sea, nosotros al final, nuestro modelo de negocio, ¿no? Pues al tener que estar financiando los créditos, pues hay ciertos segmentos que pues, hoy por hoy no conocemos, hay ciertos riesgos de crédito que nosotros no conocemos y no queremos tomar. Entonces, la manera en donde nosotros intentamos hacer esta parte de inclusión financiera es, es como que hasta cierto punto convenciendo a nuestros fondeadores, a quienes nos prestan dinero a nosotros, para nosotros a su vez prestar, para que le entren en esos segmentos. Entonces, hay ciertos segmentos en particular donde los bancos no le entran y a veces no le entran no necesariamente porque el riesgo de crédito sea tan malo, sino simplemente porque es tan caro para un banco originar una hipoteca que por así que la matemática o los economics no dan, ¿no? Entonces intento aterrizar este comentario. O sea, ponte a pensar que dar un crédito de 5 millones o dar un crédito de 200,000 pesos, desde el punto de vista de esfuerzo y costo, es muy parecido, ¿no? Porque estás evaluando a una persona, estás evaluando un buro de crédito, estás evaluando una propiedad, etcétera, ¿no? La propiedad es de diferente tamaño, pero al final es lo mismo. Entonces muchos bancos dicen, oye, pues para un crédito de 200,000 pesos, pues la verdad es que me cuesta más o menos lo mismo nuevamente un crédito de 5 millones a un inmueble de 2 millones, pero pues lo va a sacar más el de 5 millones, entonces por eso no van a ser más bajos. Nosotros, pues, al usar la tecnología y rezar ese tema de eficiencia, nosotros hasta cierto punto, pues a veces podemos atender a una población que los bancos no le entran, nuevamente no por el riesgo de crédito, sino más por ¿cómo se llama? Sino más porque el costo de originación es más bajo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasa hoy. Hacia adelante, pues la verdad es que hay muchísima oportunidad, ¿no? Hacia adelante, pues nosotros, pues constantemente estamos platicando con diferentes fondeadores, precisamente pues para atacar una base de la pirámide que hoy está muy mal atendida, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues no es nuestro fuerte todavía, pero pues donde nosotros constantemente estamos intentando entender qué data hay disponible para poder empezar a ofrecer un producto que hoy no es atendido por las instituciones financieras tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que hacia adelante, pues ahí es donde nosotros creemos que vamos a poder crecer más, ¿no? Porque nuevamente está pues, muy mal atendida esa base de la pirámide. Claro, y de todas formas, digo, entiendo que son pasos quizás pequeños pero seguros, pero yo sí soy muy creyente de que el ya empezar a abrirte a analizar otras fuentes de información, que ahorita vamos a llegar sobre todo al tema de Open Banking, sí permite a lo mejor a ciertos perfiles que de otra forma no pudieron acceder a un crédito como lo están haciendo ahí, ¿no? Entonces, aunque va, digamos, inclusión financiera a veces puede sonar como estamos teniendo base piramidal y tal vez ese es el recorrido a un mediano o largo plazo, pero ya desde hoy estamos como abriendo ese camino a perfiles que normalmente es más complicado, ¿no? Entonces, creo que sí encaja muy bien.
y coincido entonces con lo que leí sobre el sector PropTech, porque ya de ahí tienes como pues un camino para seguir avanzando. Pero ahora me gustaría escuchar de ti, Mauricio, desde Casa Bravo. ¿Tú cuál dirías cómo impacta la solución que tienen a nivel usuario, tomando en cuenta este contexto? Sí, pues digo, ahí creo que la parte de inclusión financiera es lo que nos creó, es en lo que estamos enfocados nosotros. Y ahí, justamente por lo que mencionaba Bernardo, de los riesgos que puede que no tome la banca tradicional, diseñamos este producto justamente para que mientras nuestros clientes puedan tener este historial crediticio, estos ahorros para dar de enganche, etcétera, y prepararlos para su hipoteca, brindarles nuestro producto y nosotros lo que hacemos como para dar frente a estos temas es que, bueno, nosotros en primer lugar compramos la casa, entonces somos el dueño del activo contra en una hipoteca, ¿no? Que está grabada y es una deuda sobre la propiedad y en donde nosotros, nuestros clientes, le requerimos el 5% de aportación inicial para comenzar con nosotros el programa de renta con opción a compra. Cada mes con sus pagos, una parte se va pues, a rentar la propiedad, otra parte para ir aportando o abonando para su enganche y durante todo el proceso que están con nosotros los ayudamos a mejorar su historial crediticio, justamente que para que en el momento que ellos estén listos, ahora sí, voltearnos con Bernardo, decirle a Llave o contra otras instituciones, oye, este cliente ahora sí puede ser candidato para una hipoteca y él ya pueda ser dueño, ¿no? Completamente. Entonces ahí es un poco en donde nosotros estamos posicionados, en donde ayudamos al cliente y pues en donde igual la parte del uso de tecnología más y más nos va a ayudar a atender más segmentos de la población y más que nada para nosotros tomar más riesgo, ¿no? Porque ahorita sí tomamos más riesgos en la parte de scores crediticios, de euro y todo, porque una de nuestras metas es ayudarlos a mejorar esta parte para que estén listos en 1, 2, 3, 4, 5 años para esto, ¿no? Y obviamente con más acceso a la información financiera, como es con los temas de Open Banking, pues podremos entender mucho mejor a más tipos de clientes, bajarnos en la parte del mercado metal que atendemos y poder ampliar nuestro enfoque de clientes. Perfecto. Y es muy interesante también ver cómo entre las diferentes soluciones se articulan, ¿no? A lo mejor en un primer paso, pues yo quiero un modelo que me permita como tener el acceso a la casa, ya también no depender solamente de una renta, sino empezar a construir mi propio patrimonio, perdón. Y ya, o sea, como usuario, ya cuando quiera como absorber la deuda, pues entonces voy con Bernardo y digo, a ver, aquí están mis datos, ayúdame con el crédito, ¿no? Y bueno, al final creo que todo esto ayuda mucho a resolver toda esta problemática que ha venido a nivel pues ahorita quizás nos enfocamos más en México, ¿no? Pero yo creo que la situación en la TAM suele ser muy similar y nada, pues hace mucho sentido. Ahora, hemos hablado como de esto de manera como no tan directa, pero mi siguiente pregunta, perdón, sería a nivel ya de Open Banking, ¿qué papel juegan este tipo de modelos o por qué esta data que provee el Open Banking puede ser útil en sus diferentes trincheras? ¿Cómo les ayuda? A ver, para nosotros sí es un poquito como medio game changer, porque o sea, ponte a pensar que nosotros competimos con los bancos. Entonces, pues la mayoría de la gente a la que nosotros, más, no la mayoría de la gente, toda la gente a la que nosotros le prestamos, hoy por hoy, es gente que está bancarizada. Entonces, si esta persona tiene su cuenta de banco y te aumenta un nombre, ¿no? O sea, Bancomer, pues Bancomer conoce a este usuario, pues no sé, hace 5, 7, 8, 10 años, ¿no? Y entonces sabe en cuánto gana, cómo ha evolucionado, en qué gasta, o sea, tiene mucha información de este usuario. Entonces, a pesar de que esa información, pues estrictamente es del usuario, no es del banco, pero pues, el banco lo tiene, pues para Bancomer es muy fácil pues, tomar una decisión, o es más fácil, vamos a decirlo, tomar una decisión sobre qué ofrecerle a ese usuario. Nosotros, si quisiéramos tener el mismo acceso a esa información,
pues básicamente tendríamos que pedirle al cliente pues una cantidad de documentos que lo hacen totalmente inviable. Entonces pues para nosotros la realidad es que tener acceso a la información del usuario de una manera, le voy a llamar como frictionless, ¿no? Que sea fácil para el usuario compartir esa información suya, pues para nosotros sí es completamente diferente, porque además o sea, tiene como que varias connotaciones eso, ¿no? Una es para los modelos de riesgo, pero otra también es tan simple como para automatizar el motor de decisión, ¿no? Para no tener a alguien que está agarrando un estado de cuenta y pues ahí como capturándolo de manera manual o para no tener que construir herramientas de OCR. O sea, hay una serie de cosas que son bastante, ¿cómo se llama? Relevantes. Entonces, para nosotros es súper importante. Y hay una tercera, ¿no? Que sería pues para el tema pues, de innovar más en este concepto que tú decías como inclusión financiera, pero pues para poder construir, le va a llamar como que productos con un riesgo distinto, ¿no? Entonces, pues yo lo vería en esas tres dimensiones, ¿no? Número uno, entender más el usuario. Número dos, ¿cómo se llama? Que nos compartan esa información de manera frictionless para que sea más automatizable el proceso. Y número tres, el poder innovar en productos o en segmentos nuevos, vamos a dejarlo así. Buenísimo. Mauricio, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo se benefician? Sí, claro, o sea, creo que muy de la mano de lo que ve Bernardo es la parte del acceso a la información, el cómo tenerla durante más tiempo, justamente para no tenerles que pedir 5 años de estados de cuenta o algo, empezar a construir esto de una manera muy rápida y sencilla para el cliente. Eh, Tomar mucho mejores tomas de decisiones y más rápidas, que era lo que me mencionaba, esto de pues, poder quitar el cuate que esté ahí introduciendo en los estados de cuenta, sino que estos motores de decisión sean automatizados, brindar una mucho mejor experiencia al cliente para también ser más rápidos en esto, donde, oye, en su proceso de calificación nada más necesitan loguearse a su banco por la plataforma de Velvo dentro de nuestra suite y que ya con eso nosotros podamos agarrar su data para hacer todo este análisis mucho más rápido, entenderlos mejor y igual forma, ¿no? El atacar o dar servicio a clientes desatendidos, que es esta parte de cómo tomar decisiones, como abrir la parte del riesgo, pero realmente es con más información tomar mejores decisiones acotadas al riesgo que queremos y a distintos segmentos de población o de trabajos que ahorita no están siendo atendidos. Entonces, pues sí, prácticamente muy de la mano de lo que hace que o sea, al final todo será en beneficio de crecimiento de nosotros y una mucho mejor experiencia al cliente. Totalmente, y creo que es muy satisfactorio ver que esto se está materializando tan claro en el sector PropTech, porque al final una de las, digamos, como la naturaleza del Open Banking básicamente es ese, o sea, que uno como usuario pueda hacer poder de su información para poder accesar a productos de mejor manera, sin tener que hacer tanto proceso, quizás hasta más personalizados, ¿no? Al final del día, mi historia en cuestión bancarizada, pues puede ser muy diferente a la de otra persona y creo que en general el sector Latinoamérica va para ahí, pero claro, cuando le metemos la parte del sector inmobiliario, pues claro que también hace sentido porque pues al final es una necesidad muy básica también, ¿no? Y que mientras más podamos abrir como esos canales de información, pues más fácil va a ser para proyectos como ustedes, como desarrollar más productos, incluir como a más personas que a lo mejor ahorita no entran dentro de esa parte y que a nivel experiencia también sea algo mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que a nivel usuario, yo personalmente agradezco mucho que estos modelos hayan evolucionado. Creo que, pues, alguna vez trabajando directamente con el sector inmobiliario lo supimos, el buscar una propiedad en cualquiera que sea el contexto es un proceso bastante importante en el desarrollo de cualquier persona y que existan instituciones que ayuden durante ese proceso y que lo hagan más sencillo, pues tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, está padre ver que ya estamos como dando los primeros pasos hacia ese camino, pero además de lo que hemos platicado, ustedes
¿dónde ven como el potencial más fuerte a nivel futuro en este sector? O sea, ¿cuál creen que es el futuro del sector inmobiliario / PropTech en México? Se la dejo a Mauricio. A ver, Mauricio, cuéntanos. Pues digo, o sea, Me creo me que... pusiste muy difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, Lo digo, primero creo que les que... venga a la mente. Digo, es que en sí el sector creo que, o sea, de real estate es enorme, es gigante. En México es uno de los mercados más grandes que contribuye muchísimo a la economía. Y pues todavía en temas innovadores hay muy pocos players, ¿no? Entonces, hay muchísimas, yo creo que soluciones que hay que poner o problemas que resolver en esta parte. Que no te podría decir, oye, pues el futuro va a ser esta empresa, ¿no? Creo que hay partes desde de innovación en marketplaces, el controlar toda la transacción, toda la experiencia del lado del cliente y del otro lado, en la parte de los servicios financieros, esta parte de justamente cómo atacar esta población desatendida. Digo, más o menos, o sea, yo lo que veo, o sea, más o menos como lo vemos nosotros, es que digo, cada año hay aproximadamente 1 millón de nuevos hogares, ¿no? Aproximadamente el 40% de estos se atiende con una hipoteca, ¿no? Para first time home buyers. Entonces, hay todavía pues un mercado gigantesco desatendido que justamente que necesitan soluciones o estos enablers como nosotros para que hacer que las transacciones sucedan. A ver, porque si no hay estos enablers de financiamiento, no va a haber más ventas para los iBuyers, para los tech-enabled brokers, ¿no? O sea, no va a haber esas ventas para que los desarrolladores hagan más inventario, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo y digo, hablando de nuestro punto de vista, y obviamente porque estamos aquí, y por algo nos metimos en esta parte, que pues ser este enabler, y nosotros desde el punto de contacto más temprano con el cliente hacia su decisión más grande financiera de la vida, pues lo vemos como una súper oportunidad para seguir con ellos a lo largo de su vida y ayudarlos, pues, sí, pues, con eso, ¿no? Buenísimo. Bernardo, ¿tú coincides? ¿Ves algo más? A ver, obviamente cada quien en su trinchera, ¿no? O sea, para nosotros, pues al final, si lo pensamos un poquito, o sea, ¿qué es lo más game changer que hay? Sí, para nosotros tiene que ver este tema de inclusión financiera. O sea, si nos comparamos con otras geografías, eh, pues más o menos, pues a ver, o sea, hay unos indicadores así que dicen, oye, pues la cartera en función del PIB, la cartera hipotecaria en función del PIB no sé, te voy a decir, en Reino Unido es casi como 100%, ¿no? O sea, es una locura así. En México está como en 9%. En Panamá y Chile, que igual son más comparables, porque son Latinoamérica, está como en 20 y tantos por ciento. Entonces, entonces, o sea, en realidad, pues sí suena, ¿no? A que pues, prácticamente todo el mundo debería de poder tener un acceso a un crédito hipotecario, sobre todo porque tienes una garantía atrás. Y tienes una garantía atrás que no se puede mover, o sea, no es como que te llevas la casa y te la llevas a otro lado, o sea, sabes dónde está la casa, ¿no? No tienes ninguna bronca. Entonces, si lo vieras de una manera muy simplista, dirías, oye, pues ¿por qué no todo el mundo tiene acceso a un crédito hipotecario? Si los créditos caen en default, pues hay un proceso de recuperación de inmuebles que está establecido en la ley donde puedes recuperar ese inmueble, lo recuperas y luego ya lo pones a la venta, ¿no? Entonces, bajo esa lógica tan simplista, pues deberías de decir, oye, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no todo el mundo tiene? Y la realidad es porque pues tenemos pues un sistema, le voy a llamar como que financiero muy poco profundo, ¿no? O sea, ahorita pues, tienes al Infonavit y al Fobiste que financian pues un segmento de la población, tienes a la banca tradicional que financia un segmento de la población y tienes otro mundo de la población que nadie le quiere entrar, ¿no? Entonces, pues nadie le quiere entrar y entonces, pues por eso se crean soluciones quizás como la de Casa Bravo, ¿no? Que dicen, oye, a ver, ¿qué resuelve Casa Bravo? Casa Bravo, entre varias cosas que resuelve el tema de decir, oye, pues
hay una persona que no tiene todo el dinero para el enganche, pero eso no significa que sea un mal pagador, no significa que sea un mal cliente, simplemente no tiene el dinero para todo el enganche, ¿no? Y entonces, pues a la larga, pues para poder tener le voy a llamar pues como un mercado financiero mucho más robusto, más profundo, pues al final necesitas como que más información, necesitas más experimentos, necesitas más performance de la cartera y entonces, pues con todo eso que, a ver, que está pasando, pues tarde o temprano, pues creo que sí deberíamos seguir incrementando pues así que la penetración del crédito hipotecario, ¿no? Porque no debería ser, o sea, hay cosas que simplemente están como que es un problema como de huevo gallina, ¿no? Que casi casi te diría una Afore te dice, órale, yo Afore me animo a comprar una bursa, ¿no? Una bursatilización, pero pues quiero que pues, haya ahí 2,000 millones de pesos en créditos y queremos que pues esta cartera ya lleve, pues ahora sí que, le voy a llamar, tienen un performance de un año. Pero entonces el problema que tienes es, pues dices, oye, ahí está la Afore que te quiere comprar ese portafolio. La pregunta es, pues, ¿cómo sacas 2,000 millones de pesos pues, para prestarle a ese segmento que nadie le está prestando? Entonces tú le das al Afore y yo préstame Totalmente. los 2,000 millones y yo le presto a esos. Entonces es un problema de huevo gallina porque no puedes entrar. Entonces entras como que poco a poquito. Y entras poco a poquito y poco a poquito y entonces así vas creciendo el pie. Entonces, intentando ya cerrar mi comentario, el comentario es, pues, ¿cuál es el cambio grande? El cambio grande es que si podemos conseguir más información de los usuarios, si entran más personas a la industria de PropTech, si eficientizas varias partes del proceso, vas a ir haciendo el pie más grande y vas a ir probándole a los jugadores, los grandes capitales, que son los bancos y Claro. las Afores, ¿cómo se llama? Pues que pueden invertir en este tipo de asset class, pues básicamente con un riesgo relativamente bajo, ¿no? Y ese para mí sería como que la cosa que cambiaría más la industria hacia donde deberíamos ir. Totalmente. Sí, pues si quieren, ya como para ir cerrando, voy a tratar de puntualizar lo que al menos yo me llevo de este webinar como para concluir y es que el sector PropTech está iniciando, pero está iniciando fuerte en México. Estamos como empezando a ver los primeros modelos, como creo que trajimos muy buenos ejemplos aquí, pero hay más. O sea, creo que nos toca también a nivel usuario como conocer qué hay ahí, cómo se articula con las necesidades particulares. Eh, Algo que veo que ambos mencionaron es que la tecnología al final es este factor que nos ayuda a llegar más rápido a este mercado que está tan desatendido, ¿no? A más información que podamos tener sobre los usuarios, más podemos incluir como sectores que a lo mejor están un poco desatendidos. El Open Banking entra dentro de una de estas soluciones al poder como abrir esta parte de información y poder analizar o crear como modelos no tan tradicionales de riesgo para incluir como a los que están desatendidos. Y me llevo también de este último comentario que el futuro va para ahí, ¿no? De entender cómo si tenemos como una penetración baja en créditos hipotecarios, bueno, ¿qué podemos hacer para incrementarla? Porque el potencial está ahí, ¿no? Pero vamos, lo vamos descubriendo. O si quieres freizarlo un poquito diferente, ¿no? O sea, ¿cómo le haces Cuéntame. para que una mayor parte de la población pueda acceder a ser dueño de una vivienda? ¿No? Totalmente. Ese sería como una cosa, ¿no? Y ahí nosotros entramos con créditos hipotecarios, Mauricio entra mucho con este programa Rent to Own. Pero al final como que debería de poder pasar eso, o sea, no están todas las cosas, o sea, o sea, estructuralmente sé por qué no sucede, que este problema del huevo a la gallina, pero sí te Sí, puedes imaginar un end state donde esto puede existir. totalmente. Creo que nos queda llevarnos esa pregunta y ver cómo desde nuestras trincheras diferentes, cómo vamos enfocándolo hacia ahí. Y si les parece bien, pues ya podemos utilizar los últimos minutos para las preguntas. Veo que aquí hay un par. Déjenme, se las voy leyendo. Nos preguntan por aquí, ¿qué oportunidades tienen los brokers hipotecarios hoy por hoy? Pues a ver, o sea, de nuestro lado, o sea, hoy por hoy con nosotros o así dice, o en general. No, no es explícito, pero yo Ok. entiendo que tomando en cuenta como todo el contexto, ¿no? De que viene esta revolución PropTech y tal, yo lo que interpreto aquí es como cómo queda el papel de un broker hipotecario o qué oportunidades hay, como A ver, desde ese perfil, ¿no? la manera en que yo lo vería, y obviamente cada broker hipotecario es diferente, ¿no? Pero normalmente el broker hipotecario funge como un intermediario que asesora a los clientes, ¿cómo se llama?, a que consigan este financiamiento, ¿no? Y Totalmente. entonces, ellos, los brokers hipotecarios, lo que conocen muy bien pues, son las políticas de los diferentes bancos y los diferentes, ¿cómo se llama?,
instituciones que pueden ayudar a colocar crédito. Entonces, normalmente, si tú le preguntas a un banco, a una institución financiera, cuál es su sueño, el sueño de todos nosotros es que, pues ahora sí que un broker hipotecario nos traiga un expediente perfecto, ¿no? O sea, ya perfectamente perfilado, que literalmente para nosotros básicamente lo metes al motor de decisión y está autorizado, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde pues existen oportunidades para los brokers hipotecarios para aprender a perfilar mejor a los clientes, ¿no? Y perfilar pues, significa pues este concepto de poder entender si el cliente es sujeto o no es sujeto a qué tipo de institución financiera, ¿no? Entonces, pues nuevamente, pues con tecnología pues, lo vas viendo. Pues, hay muchos brokers hipotecarios que lo que hacen muy bien, cada vez mejor, es pues, perfilan a los clientes y saben a qué institución financiera va o no va. Y eso, pues, otra vez genera mucha eficiencia en la industria desde la perspectiva que los bancos y nosotros no tenemos que estar procesando solicitudes de crédito que realmente pues, no van a pasar nunca, ¿no? Entonces, así lo Totalmente. veo yo. O sea, no sé, es así como que en general. Sí, exacto. Creo Mauricio, ¿tú cómo que, o ves? sea, igual con la parte de tecnología, o sea, igual empiezan a haber más tech-enabled brokers de hipotecas, tech-enabled mortgage brokers, justamente para solucionar esta parte, ¿no? O sea, cómo ellos pueden asesorar más rápidamente a clientes, cómo conectarse con los bancos, con diferentes productos financieros para realmente perfilarlos más rápido, mandarle todo directo al banco y que el journey pueda ser más rápido tanto para el broker y el banco, hacer el negocio más rápido y para el cliente darles una seamless experience, ¿no? Pero, pero sí, digo, igual. Sobre esa línea. Y también estar como, bueno, yo lo que contestaría es también estar al tanto de cuáles son estas soluciones PropTech y en cuáles tal vez me puedo articular como broker hipotecario también, ¿no? O sea, en qué momento puedo como perfilar a un cliente y hacer como esto por aquí, o sea, hay una solución como muy específica que a lo mejor yo no puedo resolver, pero se las puedo dar, pues hago esa conexión, porque al final entiendo que ese papel tiene como mucha interacción a nivel usuario, ¿no? Entonces, yo creo que nada más añadiría como esa cerecita, pero muy bien. Y a ver, acá hay otra. ¿Cómo podemos desarrollar mejores productos basados en el usuario? ¿Qué contestarían a eso? Pues yo diría más bien justamente enfocándose en todos los pain points y necesidades que haya, ¿no? O sea, hay muchas soluciones que siguen saliendo, que siguen habiendo, y hay que identificar los pain points y ver cómo mejorarlos para brindarles esta mejor experiencia al cliente, ¿no? O sea, pueden ser necesidades pues, de tiempos, de procesos, de financiamiento, de softwares que necesitan, etcétera. Es nada más de qué industria, de qué tipo, ¿no? Creo que es muy broad. O sea. Totalmente. ¿Algo adicional, Bernardo, o sobre A lo ver, mismo? o sea, hay un tema pues no menor de ¿no? la experiencia del usuario adicional a lo que dije Mauricio, yo le voy a llamar como de educación financiera o básicamente pues, como contenido, ¿no? O sea, pues, al final, pues, comprar una casa, lo dijo Mauricio hace ratito, es la decisión financiera probablemente más importante de tu vida. Y Totalmente. no es como comprar una cosa que pues, si compras tu iPhone y no te gustó, pues vas y lo vendes ahí en Mercado Libre, ¿no? Aquí compras tu casa y cambiarte casa nuevamente te va a costar mucho dinero y a lo mejor no lo quieres hacer, ¿no? Y además no hay dos casas iguales. Totalmente. Entonces eso es lo que conlleva, es que conlleva pues a muchísima ansiedad de los clientes, ¿no? No, porque además también muchos clientes son clientes de primera ocasión. Entonces no, hay un tema difícil que otros tipos de jugadores también resuelven, ¿no? Que es decir, oye, pues cómo, pues al final la solución de Mauricio o la de Casa Bravo y la de nosotros, pues le estás ayudando a que compre una casa, ¿no? El crédito hipotecario es un mal necesario. No es necesariamente lo que Totalmente. están buscando. Entonces, regresando a esa parte de experiencia de usuario, pues siempre pues es bueno poder entender cómo le ayudas al cliente a poder, ¿cómo se llama? Evitar esa ansiedad pues, a través de contenido, educación financiera, educación del proceso, etcétera, que nuevamente no es menor y es difícil, pero pues lo necesita el cliente final y lo quiere el cliente final para que esta experiencia de comprar una casa no sea un martirio y más bien sea pues, algo muy emocionante, que como debería de ser, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí
los dos le dieron al clavo. O sea, parte desde entender cómo tus procesos se ajustan a lo que el cliente está buscando, pero luego también entender que en este sector en específico, la educación respecto al tema para tener las menos preocupaciones posibles van a ser la mejor experiencia a alguien que esté buscando adquirir una propiedad, ¿no? Entonces, creo que con esas dos. La siguiente, Mauricio, va para ti. Nos preguntan, ¿se puede usar Casa Bravo para invertir en una propiedad y luego rentarla? Ahorita no permitimos hacer eso porque justamente, ¿no? Parte de nuestra misión es convertir más dueños primerizos. Entonces, es prácticamente nuestra misión hacer first-time homeowners y no permitimos que se subarrienden ni nada, sino que sea su vivienda principal. Perfecto. La siguiente, ¿cómo? Que esta ya creo que ya la discutimos un poquito, pero igual para puntualizarla. ¿Cómo puede ayudar el Open Banking a una empresa de asesoría hipotecaria tradicional? Pues igual, o sea, para mí es el tema de perfilar mejor al usuario. Uh-huh. Yo me iría por eso también. Como que al final en este tipo de relaciones, si ya pueden dar como un usuario muy calificado, todo va a ser como mucho más ágil para todos. Y coincido, creo que el Open Banking justo ayuda a eso, que con esta data podamos como ya tener como un perfil mucho más pues calificado, como dices tú, Bernardo. Y la última, ¿en qué países ven un mayor potencial para el desarrollo de este tipo de empresas, PropTech específicamente? Pues No, digo, la yo verdad, ahí, no sabía. o sea, yo digo, o sea, más que en qué país, en qué irte, o sea, pues en situaciones como de financiamiento, como las de nosotros, pues es lo más interesante es en mercados más desatendidos, ¿no? En economías más emergentes, que tengan accesos más restringidos a crédito, ¿no? Y en donde sea mucho más difícil el tener estos accesos, son en donde pues es mucho más interesante llegar con estos modelos. Sí, coincido brevemente, la verdad no sabría responder esa pregunta. Y que, bueno, en realidad yo creo que el potencial es muy fuerte a nivel Latinoamérica. O sea, para ser sinceros, cuál más, cuál menos, pues sí, sería un poquito difícil dar una respuesta. Pero en lo personal me parece que al menos México sí hay un potencial enorme. O sea, hay todo lo que hemos platicado durante el día de hoy, creo que nos da para ahí. Y de nuevo, la situación en países vecinos como lo es Colombia, no sé, Chile, Perú y tal, tienen como sus propios retos. Pero vamos, creo que al final es un potencial que está ahí, solo falta ver cómo va evolucionando. Pues bueno, ya estamos por concluir. Antes de irnos, pues bueno, quiero agradecerles mucho a Bernardo y a Mauricio por su tiempo. No sé si hay algo más que consideren importante antes de terminar el webinar que quieran compartir. Pues no, a ver, no, o sea, yo como que tengo más sin dudas, pero no. Luego les pregunto cosas ahí a Mauricio, a Belvo, pero no, todo muy bien. Muchísimas gracias, Axel, por la invitación. Gracias al equipo de Belvo. Mauricio, pues, como siempre, gusto en saludarte y pues gracias a todas las personas que asistieron, nos escucharon. Espero que hayamos podido responder de manera clara y concisa todo lo que nos preguntaron. Exacto. Sí, no, buenísimo. Muchísimas gracias. Igual, un gustazo siempre, Bernardo, Axel, un gusto igual conocerte. Muchas gracias a todos los participantes del webinar y digo, igual cualquier cosa que se necesiten, aquí andamos. Buenísimo. Pues de nuevo cuenta, gracias y gracias a los que asistieron el día de hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Bye.